שלום, אנחנו לומדים מתוך מאמרי שמעתי של בעל הסולם. היום נלמד את מאמר. Hola, estamos estudiando los artículos de Shammati de Bala Sulam. תוכלו לקרוא את Estamos המאמר באתרים שלנו, ya סביבה טובה וכן במסגרת estudiando הערבות. Shammati 207, recibir con el propósito de otorgar. Ustedes pueden encontrar esto en nuestros sitios web. שמעתי רש זין, עניין קבלה להשפיע, הרב בבקשה. Shammati 207, recibir con el propósito de otorgar. Raf, por favor. מיקרופון הרב. El micrófono, Raf, disculpe. Sí, dice Raf, nosotros tenemos que leer quizás varias veces este artículo que es bastante corto para poder sentirlo de alguna forma para que éste nos dirija. ¿Qué es lo que vamos a hacer con él? En términos para recibir, para otorgar, de forma general, la vasija de recepción para otorgar, estas son acciones distintas. ¿Cómo es que podemos recibir el otorgamiento? Así que leámoslo. 207, recibir con el propósito de otorgar. Las personas del mundo caminan sobre ambos pies, que representan el placer y el dolor, que siempre van tras el placer y siempre huyen del dolor. Por ende, cuando alguien consigue probar los sabores de la Torah y las mitzvot, tal como está escrito, ven y prueba qué bueno es el Señor, termina persiguiendo ser servidor del Creador. Resultado de esto, uno siempre adquiere los grados de la Torah y mitzvot, tal como está escrito. En su ley, medita día y la noche. Pero, ¿cómo puede uno restringir su mente a una sola cosa? Pues el amor y el placer siempre atan sus pensamientos de forma tal que su mente y su cuerpo se adhieren al amor y el placer, tal como lo podemos ver en el amor, con el amor corporal. Esto ocurre precisamente cuando uno ya ha adquirido la expansión de la mente que engendra amor. Y este estado se define como un estado dentro de la razón, pero uno siempre debe trabajar por encima de la razón, pues esto se llama un estado de fe, otorgamiento. No sucede lo mismo dentro de la razón, pues entonces los órganos acceden a realizar su trabajo, porque estos también reciben amor y deleite. Por eso se define este estado dentro de la razón. En ese momento, uno se encuentra en una situación complicada, pero no se debe estropear este estado porque se trata de una iluminación divina en su interior. Que la abundancia llega desde arriba. En lugar de eso, uno debe corregir ambos, es decir, la fe y la razón. Y entonces necesita analizar todo lo que ha alcanzado hasta ese momento. Esto es la Torah que ha conseguido y la abundancia que ahora posee, y preguntarse, ¿de dónde proviene esto? Esto se debe solo a la preparación que había realizado al trabajar por encima de la razón. Esto significa que al dedicarse a la adhesión y unirse a la raíz misma, de este modo adquirió el estado de razón. Esto significa que la razón que obtuvo por medio de la fe resulta ser verdadera. De esto deriva que principalmente considera el estado por encima de la razón y también aprecia la razón, porque ahora alcanzó la revelación de sus nombres para atraer abundancia.
Por eso, ahora debe fortalecerse más a través de la razón y debe asumir un estado por encima de la razón mayor, ya que la adhesión con la raíz ocurre únicamente a través de la fe y esto es su propósito principal. Esto se llama recepción, que la razón atrajo la abundancia con el fin de otorgar. Sí, puede alcanzar la fe por encima de la razón en una medida mayor, tanto en cantidad como en calidad. נו, Raf, אני לא חושב שזה מספיק. yo no, צריכים לקרוא לפחות עוד פעם. no creo que sea suficiente, así que בבקשה, אור. שמעתי רש זין. veámoslo por lo menos una vez más. Otra vez. 207, recibir con el propósito de otorgar. Las personas del mundo caminan sobre ambos pies, que representan el placer y el dolor, que siempre van tras el placer y siempre huyen del dolor. Por ende, cuando alguien consigue probar los sabores de la Torah y las mitzvot, tal como está escrito, ven y prueba que bueno es el Señor, termina persiguiendo ser servidor del Creador. Dado de esto, no siempre adquiere los grados de Torah y mitzvot, tal como está escrito, y en su ley medita día y noche. Pero, ¿cómo puede uno restringir tu mente a una sola cosa? Pues el amor y el placer siempre atan sus pensamientos de forma tal que su mente y su cuerpo se adhieren al amor y el placer, tal como lo podemos ver con el amor corporal. Esto ocurre precisamente cuando uno ya ha adquirido la expansión de la mente, que engendra amor. Y este estado se define como un estado dentro de la razón. Pero uno siempre debe trabajar por encima de la razón, pues esto se llama un estado de fe y otorgamiento. No sucede lo mismo dentro de la razón, pues entonces los órganos acceden a realizar su trabajo, porque estos también reciben amor y deleite. Por eso se define este estado dentro de la razón. En ese momento uno se encuentra en una situación complicada, pero no se debe estropear este estado porque se trata de una iluminación divina en su interior, que la abundancia llega desde arriba. En lugar de eso, uno debe corregir ambos, es decir, la fe y la razón. Y entonces necesita analizar todo lo que ha alcanzado hasta ese momento, esto es, la Torah que ha conseguido y la abundancia que ahora posee, y preguntarse, ¿de dónde proviene todo esto? Esto se debe solo a la preparación que había realizado al trabajar por encima de la razón. Esto significa que al dedicarse a la adhesión y unirse a la raíz misma, de modo adquirió el estado de razón. Esto significa que la razón que obtuvo por medio de la fe resulta ser verdadera. Esto deriva principalmente, considera el estado por encima de la razón, también aprecia la razón, porque ahora alcanzó la revelación de sus nombres
para atraer abundancia. לכן, צריך עכשיו להתחזק יותר על ידי הדעת. Por eso, ahora debe fortalecerse más a través de la razón. Debe asumir un estado por encima de la razón mayor, ya que la adhesión con la raíz ocurre únicamente a través de la fe, y esto es su propósito principal. Esto se llama recepción. La razón atrajo la abundancia con el fin de otorgar. Y puede alcanzar la fe por encima de la razón en una medida mayor, tanto en cantidad como en calidad. כן. Rav dice bien, טוב. בוא נשאל. así que sí, vamos a קודם כל, permitir algunas preguntas. Vamos a ver. ¿Quieres de Peter? Sí, querido Rav, ¿qué significa corregir la cualidad de la fe? Conocimiento, Rav. Lo que está en la persona es organizar las cosas para que estén listas para otorgar. Organizar sus cualidades, la fe y también el conocimiento deberían estar dirigidas al otorgamiento, para darle contento al Creador. ¿Sí? Amiga dice, ¿qué más significa esto? De que si una persona está dirigida a ir por encima de la razón, también corrige su razón. Rav dice sí, pregunta. ¿Qué significa eso, Rav? La persona rechaza, entra en un estado de rechazo. ¿Eres de Kafkas 1? Sí, en el artículo está escrito que a la persona se le da el sabor de la Torah y las Mitzvot y está inspirado hacia el Creador. La pregunta es, cuando la persona está en un estado en el que cae en esto, Rav, él solo tiene que hacer todo lo que pueda para otorgarle al Creador. Eso es lo que la persona tiene que hacer. Mujeres de Mac, por favor. Здравствуйте, дорогой любимый Раф. Раф, вот как правильно пользоваться? Gracias, buen día, querido Raf. Например, знаю, что сейчас после подъема придет падение и буду прилагать усилия, Correctamente usamos la espiritualidad para, digamos, afrontar un descenso, para poder hacer un esfuerzo para salir de ahí. Lo mismo con un ascenso, hacer esfuerzo para estar aún en más adhesión con el Creador. ¿Dónde está la fe acá? Raf. ¿Dónde está la fe? La fe debería siempre estar por encima de la razón, por encima de tu sentimiento. La amiga dice, entonces el ejemplo que usted nos da una vez, yo sé que enfrente de mí, yo estoy avanzando y con la fe yo no voy a caer y por lo tanto tengo que siempre es reforzar mi fe. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo debe ser la razón antes del estado y después del estado, Raf? Acá la diferencia es que llenado es el que recibiste. ¿Recibiste dentro de la fe o por encima de la fe? Perdón, por encima del conocimiento, dice el amigo. Turquía 2. Querido Raf, ¿cómo una persona puede avanzar por encima de la razón en todo momento, por encima del deseo de recibir? Raf dice, eso es lo que hemos leído. Hay muchos otros artículos que hablan justamente acerca de esto. Nosotros tenemos que
con respecto a lo que sentimos, ir por encima de la razón, con fe por encima de la razón. Ir por encima de la razón es algo muy simple. Lo que sentimos, la forma en la que entendemos las cosas, nosotros simplemente nos sostenemos por encima de esto. Estamos por encima de estas cosas. ¿Está bien? Bilisi. Hola, Raf Mundial. Querido Raf, para poder elevarnos por encima de la razón, esto no es algo fácil siempre. Hay un sentimiento que, como si yo estoy yendo en contra de mi razón, como que si forzamos a nuestro cuerpo a morir y nosotros sabemos que a través de esto yo le puedo dar contento al Creador, yo estoy listo, eso no es un problema, pero si esto pudiera darme fuerza para poder ir por encima de la razón, ¿dónde tiene que estar la plegaria acá? El amigo, el Rav dice sí. Por ahí empezamos, dice Rav. El amigo dice, usted nos da mucha fuerza, querido Rav. Muchas gracias. Mujeres de Italia, dice Rav. Hello, dear Rav, and thank you. Hola, querido Rav, y gracias. Tell me, please, if I understand Dígame, por correctly. favor, si lo entendí correctamente. El trabajo para la revelación del Creador debe ser por encima de la razón, pero su revelación debe ser dentro de la razón. No. Todo lo que revelamos está bajo la condición de que nosotros estemos por encima de la razón. Solo, ¿entendiste? Mira, todo lo que nosotros revelamos pasa por encima de la razón. Con fe por encima de la razón. Pregunta. Pero los deseos están dentro de la razón. Rav dice no. También deben estar encima de la razón. Gracias, dice la amiga. Rav dice, bien, ahora vamos con Hadera 1. Hola, Rav, con su permiso tengo dos preguntas. ¿Es correcto decir que alcanzamos por encima de la razón y ese alcance se ejecuta con fe por encima de la razón? Con esto es posible alcanzar la razón espiritual y hay otro camino. Expandir la razón a través del estudio, a través de la meditación. ¿No es una razón espiritual? ¿Esto es correcto decirlo de esa forma? Rav dice no. No es lo mismo, dice el Rav. El amigo dice, nos estamos esforzando en la razón para ir por encima de la razón, ¿verdad? Rav dice sí. Pregunta. En el último párrafo está escrito de que de ahora en adelante nosotros tenemos que tener más fuerza, hacernos más fuertes para poder estar en una fe por encima de la razón mayor. Pues adhesión, y la adhesión se hace primeramente por la fe. Y este es todo el propósito, y esto se le conoce como la recepción. La recepción con el fin de otorgar. ¿Qué significa que la fe es la recepción? La fe es recepción. Rav, es lo que escribe él acá. La razón, Ta'at, es lo que él recibe, lo que ha traído para el otorgamiento. Todo lo que él obtuvo del Creador lo obtuvo nada más para poderle dar contento al Creador, para hacer feliz al Creador. Pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Dice el otro amigo. La luz de Hasadim significa que siempre tiene que ser mayor a la luz de Jochma. ¿Viene después? ¿Eso es correcto? Rav dice sí. Pregunta. Cuando viene la luz de Hasadim es igual a la luz de Jochma, entonces. Rav,
una se viste de la otra, dice Rav. Pregunta. A la misma altura, dice el amigo. Rav dice sí. Eres de Mac Здравствуйте, 30. дорогой Раф, здравствуйте, мировой Кли. Вот в тексте написано, Hola, querido что Raf, он y ценит mundial. главным образом En el artículo está состояние escrito que, знания, но также ценит и знания, ибо de que él удостоился le da mucho участвовать в valor a ir por его encima de la razón para увеличении poder высшего entonces darle valor a la сознания. razón. Что значит раскрытие имен его? Él ha sido entonces recompensado con conocer sus nombres. ¿Qué significa esto de ser recompensado con conocer los nombres, Raf? La persona revela más y más en todas sus habilidades. Turkey 7. 7, por favor. Sangul. Angul, de Selam mujeres. sevgili Rav, selam sevgili dostlar. Salam. Kişi Tora ve Misvat'ın tadını almakla ödüllendirildiğinde, Cuando una persona es recompensada con almayıp sadece yaratıcı probar kullanmasını la sağlayan Torah y las netice. mitzvot, Teşekkürler. ¿qué hace que esta persona no reciba este placer para sí misma, sino que solo use el placer para el Creador? Raf, porque la persona entiende que si no hace esto va a perder todo. Y la persona recibe conocimiento para sí mismo, entonces va a perder todo lo que había obtenido. ¿Eres de Moscú 6? Спасибо, Раф. В чем заключается предварительная подготовка, чтобы Gracias, привести Raf. в себя состояние выше знания? ¿En qué se basa la preparación para poder tomar el estado de fe por encima de la razón? Raf dice, la persona se acostumbre a trabajar por encima de la razón, a pesar de que esto no le traiga beneficio. La persona quiere sentir lo principal que quiere hacer es sentir que lo está haciendo para el Creador. Y como está escrito, la persona busca el trabajo, busca trabajar para el Creador. Claro. ¿Bien, Oren? ¿Qué significa perseguir la servitud del Creador? Rav dice que la persona está preparada. No está preparada para no buscar placeres, pero sí para buscar ir por encima de la razón. ¿De dónde saca fuerzas? Dice Oren. Rav saca la fuerza de donde él está, del estado en el que está, puesto que él está en un estado donde ya tiene esta cualidad. Mujeres de Moscú. Раф, возможно ли как-то помочь подруге в десятке идти верой выше знания? ¿Podríamos nosotros de alguna forma, alguna de las amigas de la decena ir por encima de la razón, debido a que nosotras no vemos que se esté corrigiendo y que ella está haciendo presión en la decena? Raf, solo a través del ejemplo. ¿Qué tipo de ejemplo? Dice la amiga. Raf, ustedes le muestran que están trabajando con fe por encima de la razón, dice el Raf. Mujeres de Mac Здравствуйте. 25. Дорогой Рав, мировой Кли. Спасибо Pedro большое. Raf, Cli Mundial. Скажите, Hola. в статье написано, что мы должны Gracias. добиться состояния Está escrito en el знания, и artículo que удостоились сейчас раскрытия имен его для привлечения высшего блага. necesitamos Правильное принятие, вот раскрытие имен Творца. Y для кого alcanzar la revelación de sus nombres. ¿Qué significa recibir los nombres del Creador de forma adecuada? ¿Y por qué es que atraemos esta abundancia? Raf, a través de que querramos la abundancia, su bien, para que se revele para todos. Guianza, porque de esta forma el mundo siente la grandeza del Creador. Turquía 7, por favor. Selam Rav, selam dostlar.
¿Qué significa la frase Rav? Y su ley la debes contemplar día y noche. Rav, quiere decir de que en la medida en la que eres capaz de llenar su tiempo, de llenar tu tiempo con lecturas, con discernimiento, para poder conocer cómo entrar los textos cabalistas. ¿Ok? Bien. Inglés 1, por favor. When I know that I work in faith over reason, if I often feel that in every overcome. ¿Cómo sé si estoy trabajando con fe por encima de la razón si en cada superación que logro yo siento el gobierno de Hamán sobre mí? Yo trabajo y camino con fe por encima de la razón, entonces en contra de mi razón, con fe. No puede ser que yo estoy cayendo en el reinado de Hamán. Dice, ¿cómo puedo ir por encima de la razón si todo cae en las vasijas de recepción, Rav? Eso es algo distinto. Tenemos que darle contento al Creador. Cuando tú estás sosteniendo a todos, Él te ayuda para poder estar por encima de tu opinión personal. Sí, mujeres de España, por favor. Buenos días, Rap, y buenos días, amigos. La pregunta es si la fe por encima de la razón se adquiere de generación en generación. Y si es así, ¿cómo mantenerla en esta generación? פשוט ללמוד, כמו שאנחנו לומדים, ויותר ויותר אנחנו מתקרבים לזה. התחלנו עכשיו לדבר על Solo הדברים האלה. aprende la forma que estamos aprendiendo más y más. Tú te vas a acercar a esto y así vamos a empezar a hablar acerca de estos temas como algo. Bueno, todavía no hemos hablado mucho de esto. Vamos a empezar a hablar y empezaremos a adquirir estos niveles de ir por encima de la razón. Muchas gracias, maestro. German. Alemania. Guten Tag, lieber Raf. Guten Tag. Ich weiß Buena nicht, ob tarde, es querido Raf. möglich ist, die Frage zu stellen. El amigo pregunta si puede hacer su pregunta en alemán. Le dicen que sí, los traductores. El amigo dice, Dem Verstand, der spirituelle Verstand. Was ist das für ein System? Der spirituelle Verstand. con respecto a cómo yo entiendo estas cosas por encima de la razón, dentro de la razón tenemos la razón espiritual. ¿Cuál es este sistema llamado razón espiritual, Raf? Conocimiento espiritual es cuando yo camino por encima de mi conocimiento, de mi razón. Darte el hecho de que yo veo, pienso de esta forma, yo voy por encima de esto. Pregunta. En la razón espiritual, ¿qué tipo de sistema es este? Rab dice, este es un sistema del Creador. Es cuando nosotros queremos conectarnos con Él, con este sistema, y entonces verdaderamente entramos al sistema superior. Pregunta. Pero esta naturaleza nos ayuda a alcanzar la razón espiritual, o la razón es algo completamente distinto. Rab dice,
La naturaleza nos ayuda, claro que sí, nuestra naturaleza nos ayuda de una forma especial, nos muestra y nos indica dónde es que estamos y de qué forma nosotros tenemos que elevarnos por encima de la razón. Pregunta. Zu verstehen, was der spirituelle Verstand ist. Y lo entendí correctamente. No está preguntando de su naturaleza, sino la naturaleza en general. Podríamos hablar acerca de la naturaleza y entender entonces cuál es la razón espiritual. Raf, sí, tú estás en lo correcto. Hablaremos de esto más adelante. ¿Eres de Alemania? Guten Tag, lieber Raf. Sind meine Aufstiege und Abstiege Hola, querido Raf. zwischen meinem Verstand und Glauben über Verstand? האם העליות והירידות שלי זה בעצם סוג של משחק בין האמונה לאמונה למעלה מהדעת? Los ascensos y descensos son esencia del juego de la fe por encima de la razón. ¿Sí? Sí, es un tipo de juego. Primero nosotros tenemos que hacer ejercicios para poder elevarnos por encima de la razón. Desde Rehovot, por favor. Hola a todos. La pregunta de una amiga es: en el artículo dice, las personas del mundo caminan en dos pies que se conocen placeres y dolor. También huyen del dolor y buscan el placer. Sí, los sufrimientos, disculpe. ¿Qué es esto de cambiar con ambos sentimientos de placer y dolor, Raf? Ese es un trabajo, es lo que dice acá, que busca la servidumbre. La persona busca la servidumbre del Creador en cualquier estado posible. Y entonces, así como está escrito, que tu ley la debemos de contemplar día y noche. Gracias, dice la amiga. Rab dice, Italia. No se escucha. Ahora sí. Si con mi deseo yo voy por encima de la razón, ¿cómo puedo estar seguro de que yo estoy en fe en el Creador y no en una fantasía de mi ego? Muchas gracias. איך אני יכול להיות בטוח שאני נמצא באמת באמונה בבורא וזה לא איזה פנטזיה של האגו שלי? אתה תראה את זה לפי התוצאות. Tú verás esto con tus resultados, de que tú estás correctamente yendo por encima de la razón. Gracias a esto tú recibes la razón del Creador misma. Kiev. Здравствуйте, дорогой Раф. Скажите, пожалуйста, Querido Raf, hola, díganos, por favor. которое получают ради отдачи, оно нам нужно, это знание, как любить товарищей, La как быть razón милосердным, как наслаждаться la obtenemos del otorgamiento. La necesitamos para poder saber cómo darle contento al Creador. Raf dice sí. Pregunta, ¿es que has dicho que trabajar por encima de la razón tiene que tener la razón en contra de lo que nosotros conocemos y hacemos? Raf dice sí. Pregunta, por favor, díganos. Resulta entonces que esto es como que la luz de Hasadim, cuando revelamos, porque cuando queremos ser misericordiosos. Raf, sí, así está dicho. Pregunta. A mí me gustaría decir que hemos tenido unos grandes talleres con los amigos el día de ayer y hoy. ¿Cómo entonces convertir la decena en un lugar donde siempre querramos correr y estar, no en lugar de estar en un lugar que nos
huir. Rav, depende de tu decena misma. Pregunta. Nosotros hablamos también acerca de la felicidad, de cómo podemos obtener placer de la humanidad. Rav, y respeta más a tus amigos y entonces tú verás cómo mayores placeres les llegan a ustedes. Muchas gracias, Rav, dice el amigo. Rav dice, Asia. Hola, querido Rav y querido Cli Mundial. Caminar por encima de la razón significa ir por encima del deseo de recibir. Creer de que no hay nada más que Él, que es el bien que hace bien, a pesar de que esto no parece de esa forma para mí. Rav dice sí. Está bien dicho. Siberia. Да, написано, что он ценит также и знания. Что значит ценить знания в работе в десятке? Está dicho de que la persona debe valorar la razón. ¿Qué significa valorar la razón en la decena, Rav? Quiere decir de que los amigos están fundados en la razón, por eso es de que tenemos que valorarlos. Pregunta, ¿podríamos mostrar o agradecer lo que hemos recibido? Rav dice sí. Mujeres de Mac 22. Да. Sabemos que el Creador es el bien que hace bien. Rav dice sí. Desde Kiev 7. Querido Rav, una amiga pregunta qué significa que nuestra alma nos enseña la decena. ¿Cuál es este sistema, Rav? Conéctense todos entre ustedes en sus decenas y siempre eleven esta cualidad y ustedes empezarán a sentir qué es lo que es la fe por encima de la razón. Mujeres de Mac 98. Y maestro querido, las personas caminan en dos pies llamados placer y sufrimiento, y las personas siempre están siendo atraídas a los placeres y huyen de los sufrimientos o del dolor. Que nos ayuda a sostener el balance y mantener la dirección correcta. Dice, sí, eso es correcto. Mujeres de Mac 97. Querido maestro, podrían haber estados donde sentimos que hemos cancelado toda la razón. O si no, esto nos hace fracasar. Eso es falta de fe, Rav. Y eso es falta de fe. Pregunta. ¿Cómo podemos cancelar nuestro conocimiento de forma correcta? Porque ¿cómo sacar todo lo que sabemos y empezar desde el inicio, Rav? No. Simplemente tenemos que entrar a la cualidad de otorgamiento y tenemos que relacionarnos con todos en la cualidad del otorgamiento. Gracias, dice la amiga. Rav dice mujeres de Mac 113. Dijo que a pesar de que sentimos tenemos que ir por encima de la razón, ¿cuándo seremos capaces de confiar en nuestros sentimientos para poder sentir a los demás, Rav? Cuando empecemos a sentir que verdaderamente están ustedes por encima de la razón, la fe y en la cualidad del otorgamiento. Pregunta. ¿Podemos hacer otra pregunta? Rav dice, sí, pregunta. No se escucha, dice Rav. No las escucho. No se escucha. No, dice Rav. La conexión se detuvo. No, dice el Rav.
PT 33, woman. Petah Tikva, de mujeres 33. Sí, gracias, Rav. La pregunta es, el trabajo, bueno, yo trabajo para poder alcanzar por encima de la razón. El trabajo es para alcanzar que no hay nada más que Él es el bien que hace bien. Se acerca de sentirse bien o mal, sino de estar conectado al Creador, ¿verdad? Rav dice sí, pregunta. Sí, esta es la primera condición, dice el Rav, pregunta. Entonces, que tenemos que estar en constante dirección hacia Él. Tenemos que pedirle constantemente para que nos sintamos que es bien o no nos sintamos bien y mal, sino que solo sintamos darle contento al Creador. Rav dice sí, pregunta. Entonces, en esencia, el trabajo por encima de la razón es cancelar nuestro poder o cualquier poder que no venga del Creador. Rav dice sí. Pregunta, ¿qué significa recibir más y más fe? Rav, cada vez que yo hago un cálculo, yo me imagino a mí mismo el nivel que yo quiero, este nivel el más elevado al cual yo me quiero elevar. Pregunta. La intención entonces es que nuestra actitud es que todo viene del Creador y que todo pasa con mayor pureza, en una frecuencia más elevada. Rav dice, no quizás en una actitud más fuerte, sino en una frecuencia más elevada, dice. Moscú 4 pregunta. Fue un error, Rav, no queremos preguntar. Rav dice, ok. ¿Eres de Mac 26? ¿Cómo podemos recibir la razón para el otorgamiento, Rav? Es como está escrito acá, de que nosotros necesitamos inspirarnos hacia la cualidad del otorgamiento. Necesitamos anhelar esta cualidad y después, al mismo tiempo, con esto nosotros tenemos que inspirarnos en la razón también para poder estar por encima de la razón. Y de esta forma nosotros adquirimos este nivel. Puesto que ahora solo estamos hablando de esto, en algunas lecciones más nosotros empezaremos a sentirlo. Pregunta. ¿Hay una diferencia entre el conocimiento al que yo quiero inspirar o quiero anhelar? Rav, tú no lo sabes. Un cierto tiempo más tú no sabrás, no podrás inspirarte correctamente. Esto te va a llevar al resultado necesario, ya verás. Mujeres de Mac. 21. Como de forma práctica nos ayudamos a nosotras mismas cuando nos volvemos esclavos de nuestra mente. ¿Cómo podemos caminar por encima de nuestros pensamientos y sentimientos? A pesar de esto ustedes lo hacen. A pesar de quién, Rav? De uno mismo. ¿De quién más? Dice el Rav. A pesar de uno mismo, tenemos que superarlo. Almata de mujeres. Y yo veo dentro de la razón una ruptura en la decena, pues de ver por encima de la razón que no tenemos estas rupturas y que todo es falso. De esta forma, entonces, yo veré los resultados del trabajo por encima de dentro de la razón. Dice sí. Pregunta. Es como si mi bolsa estuviera vacía, pero yo tengo que tener fe de que hay algo en mi bolsa, ¿verdad? Dice sí. Pregunta. ¿Cómo en nuestra decena
en el grupo de Almatá llegar a este trabajo para que todas escuchen. Si debemos las mujeres pedir por los hombres o los hombres pedir por las mujeres, deberían todos escuchar. Estamos ya cansados de estas rupturas que surgen, estas pequeñas cosas que nos sacan de nuestra meta. Rab dice, y esto afecta a otras personas. Esto influencia a los demás, traten de acercarse los unos a los otros en pensamientos y en sentimientos. Mujeres de Mac 38. Добрый день, дорогой учитель, мировой Кли. Рав, а правильно, что настоящую любовь Hola, querido maestro y Cli mundial. Es correcto que podemos solo sentir verdadero amor con fe por encima de la razón, y cuando esto pasa, tenemos este sentimiento y el anhelo es que no queremos perder esto. Queremos incrementarlo si es posible. Raf dice sí. Eso es amor verdadero, porque va por encima de la razón. Pregunta. Gracias, querido Raf. Que esté usted bien siempre. Mujeres de Kiev. Возникает такая ситуация, что в десятке у каждой из подруг как бы противоположное знание. То что должна делать каждая, чтобы идти в вере выше знания? Esperando traducción, amigos. Вы должны выяснить между собой. Но это тоже не сейчас, не сразу. Это постепенно. Cuando hay opiniones contrarias, ¿qué podemos hacer para ir por encima de la razón? Tienen que aclarar esto entre ustedes. Esto va a ser más fácil cada vez. Pregunta. Usted dijo que unirnos es aceptar a las amigas, aceptar el punto de vista de las amigas. Es confuso. Para unirme al grupo, yo constantemente tengo que cancelar mi razón y conocimiento y observar y contemplar lo que las demás saben y dicen. Dice sí. Pregunta. Pero esto es completamente imposible. Rab dice, de esta forma, cada quien toma lo que las demás dicen y de esta forma todas ustedes se van a empezar a entender juntas. Pregunta, para poder empezar a llevar esta ejecución, tenemos que partir de eso. Rab dice sí. Woman Mac 56. ¿Eres de Mac? 56. Querido maestro, ¿lo entendí correctamente? De que cuando yo camino con fe por encima de la razón, a través de esto yo atraigo conocimiento y razón del Creador y lo utilizamos para otorgar. Rab dice sí. ¿A quién le damos este conocimiento? Las unas a las otras y al Creador, a la decena. ¿Eres de Hebreo 2? Y Rav, yo escuché que la fe por encima de la razón es conectar todo con no hay nada más que Él es el bien que hace bien. Cuando esto lo hacemos de forma natural, la pregunta es, ¿cómo verdaderamente sentimos que estamos saliendo del sentimiento, de los sentimientos, estos pensamientos mundanos? ¿Dónde es que nosotros encontramos al Creador por encima de la razón, Rav? Cuando lo alcanzamos de forma constante en el nivel de fe por encima de la razón. Entonces allí nosotros empezamos a sentir los niveles a través de, ya sea que estemos acercándonos al Creador o no. Pero todavía esto no va a pasar ahora. Pregunta. ¿Cómo ahora en este estado en el que estamos? Por favor, díganos. ¿Podemos hacer algún tipo de paso hacia adelante, hacia arriba? Está claro que el Creador nos está enviando esto, pero algo nos hace falta. Es como que si un paso hace falta, Rav dice. Trata de unirte con todas tus amigas de corazón. Pregunta. Yo trato de hacer esto. Pero que viene, lo que surge es que yo caigo. ¿Cómo puedo dar ese paso adelante? ¿Qué pasa cuando doy ese paso adelante? Rav dice.
שם אנחנו יכולים להתאחד. Ahí entonces podemos unirnos. Haifa 1. Haifa 1. רב שלום. Hola, Rav. יכול להתקדם באמונה מעל הדעת? אז הוא יתקן את הגאווה שלו. Aquel que tiene orgullo podría avanzar por encima de la razón, Rav, que corrija su orgullo primero. Claro que sí. ¿Es posible corregir el orgullo? Rav dice, sí, poco a poco dele ejemplo a esta persona en el comportamiento entre ustedes. Gracias, Rav. Dice Kaviu 10. Hola, Rav, Cli Mundial. Espero que usted no se enoje, pero es porque esta pregunta es básica, pero usted lo que dijo, yo no tengo idea qué es fe por encima de la razón. ¿De dónde puedo empezar? ¿De dónde puedo empezar a avanzar en estas áreas? Disculpe. Raf, como nosotros empezamos a utilizar esto, esto es un camino que lleva demasiado tiempo. Los artículos de Rabash hablan acerca de esto. Nosotros tenemos nada que hacer, simplemente tenemos que entender. Necesitamos entender que para absorber estos principios, estos fundamentos, nosotros tenemos que ordenarlo en la mente y en el corazón y elevarnos por encima de la razón. Esto no es fácil. Esto lleva años. No es una cuestión del intelecto de la persona, sino es una cuestión de sus hábitos internos, que la persona gradualmente escucha y lee y habla acerca de estas cosas y de forma gradual la persona tiene estos cambios, ejecuta estos cambios internos y de esta forma entonces la persona escribe en su corazón, lo describe en su corazón, lo pone en su corazón, pone en su corazón estas acciones que son correctas. Y la luz entra en su corazón y empieza a cambiar, inclusive si la persona no entiende qué es lo que está pasando con él. Esto es lo que está pasando con la persona. ¿Está claro? Bien. Sí, gracias, dice el amigo. Muchas gracias. Rav. Mac 27. Hola, Raf. Quiero preguntarle de la unidad y el pensamiento. El mundo ha sido creado en un solo pensamiento. Tenemos que llegar a ser un solo pensamiento, ¿verdad? ¿Cuál es este pensamiento, Raf? Es la unificación completa de todas las criaturas juntas en un solo deseo, en una sola meta. Pregunta. Gracias, dice el amigo. Rav dice, Mujeres de Inglés 1. Hola, querido Rav y Cli Mundial. Rav, esto también nos está tratando de decir que cuando nosotros alcanzamos la Arbut y estamos dentro de la razón y por encima de la razón, de que nosotras descubriremos que la fe es lo más elevado y no debería ser considerado como algo como lo más importante. Rav dice sí. Eso es correcto. Correcto. Muchas gracias, dice la amiga. Rav dice, Mujeres de Turquía 9. Cuando vamos por encima de la razón, ¿acaso no estamos cometiendo el pecado de Adán? Rav dice,
Vamos a entenderlo cuando lleguemos ahí, mientras estamos demasiado lejos de ese estado. Mujeres de Mac 107. Tenemos una pregunta acerca de nuestra decena. Varias amigas sienten avance y algunas sienten de que hay una buena actitud, pero que realmente el grupo no está avanzando porque hay distintos sentimientos y cómo podemos tener ese trabajo común de que todas sintamos el avance. Raf, ustedes tienen que buscar, no tienen que estar buscando nada, ustedes solo tienen que buscar unirse las unas a las otras. No les diré más acerca de esto. Mujeres de Mac 6. Здравствуйте, дорогой Раф. Здравствуйте, мировой Клим. Вопрос такой. Вера выше знаний — это прийти в свойство дачи. Это и есть заповедь. Que por encima de la razón viene gracias a la cualidad del otorgamiento. Este es el mandamiento de amar a los demás. Rav dice sí. Mac 24. Hola, Clima Mundial, querido Raf. ¿Podríamos observar la línea derecha como lo correcto y la izquierda como la razón? Raf dice sí. Pregunta, ¿tenemos que sostenernos a la línea media? ¿Qué tenemos que hacer para poder, si a veces, bueno, si se nos dice que tenemos que estar en la línea derecha, ¿tenemos que estar en medio o en la derecha? Raf, sí, tú tienes razón. Vamos a aclarar estas cosas también. Bien, Raf. No, кого там? ¿Quién más? Vamos a ver. Kiev. Sí, querido Rav. El artículo se llama con respecto a la recepción para poder otorgar. Nosotros estamos hablando acerca de fe por encima de la razón y la razón. ¿Cuál es la conexión entre recibir para otorgar y la razón y la fe por encima de la razón? Rav. Prácticamente estas son acciones son muy cercanas. Son acciones muy cercanas la una a la otra. Pregunta. Cuando recibimos para otorgar, ¿recibimos dentro de la razón o por encima de la razón? Rav dice por encima de la razón. Puesto que recibimos para otorgar, la intención es para otorgar, pero la acción es recepción. Acá resulta que la acción misma es opuesta a sí misma de alguna forma, debido a que su intención es para otorgar. Pregunta. Podríamos decir entonces que la recepción para el otorgamiento es cuando nosotros, por encima de la razón, recibimos la razón. Rav dice sí. Pregunta. Y tenemos una pregunta con respecto a esto. ¿Este conocimiento lo obtenemos para el otorgamiento? ¿Necesitamos elevarnos por encima de este conocimiento para recibir el siguiente nivel por encima de la razón? ¿O esto es un estado final? Rav, no es un estado final, son niveles. Son pasos. En cada nivel hay trabajo, pregunta. Entonces la razón que la obtenemos para otorgar y esto se vuelve algo contrario después. Algo insuficiente, no contrario. Es insuficiente. El amigo dice. Tenemos que aclarar estos detalles todo el tiempo. Rav dice sí. Desde Litania, gracias Rav y a todos. Este artículo es tan profundo y es tan extenso que nos lleva más allá de nuestros límites. Entonces, ¿qué es esto? ¿Con qué podemos terminar esta lección para guardar en nuestro corazón hasta el siguiente momento que nos reunamos? ¿Qué es eso que nos podemos quedar de la lección, Rav? Rav dice, yo pienso que el día de hoy ustedes tienen que leer 2 veces más el artículo
al menos. Y, y mañana hablaremos más de este artículo un poco más. Para mientras, les deseo lo mejor a ustedes. Adiós. Sí, gracias, Raf. Gracias a todos los amigos. El horario del día de hoy de 5:30 a 6 tenemos la lectura del Talmud Eser Sfigot y después tenemos la lectura del Zohar a las 7:30. Terminamos con una canción. Face after face, race after race, from one cage to another. Mask after mask, task after task, lost in the sands. Through you there's a cry, through you there's a light, a place to be discovered. Through you there's a way, together we pray to rise. To see the face of love through your eyes. Together as one, and now we rise, and every word an echo from the skies, breaking the walls, hearts unite. See a picture of me. Through you I find my flaws. Through there's a key, a place where we can open doors. Together we yearn, the fire it burns, a chance to feel alive. A song from the heart, singing that love will cover our crime. To see the face of love through your eyes. Together as one, and now we rise.